Nacentis. Aún antes de que el primer trueno desgarrara el firmamento, el capitán Bartolomeo alzó la voz sobre el estrépito del viento. La tormenta no es rival para la fortuna que nos espera en Nacentis. Bajo la lluvia que cortaba la piel como agujas, el navío crujía como el bramido de un leviatán moribundo. Cada ola nos alzaba 20 metros para luego dejarnos caer en un abismo salado. La linterna del bauprés, meciéndose junto con la marea, apenas arañaba la negrura que devoraba el océano. Yo, un citadino imprudente, sentía que mis costillas vibraban al ritmo de la madera retorcida. Cerraba los ojos para sofocar el vértigo y murmuraba plegarias sin nombre, aferrando mi diario como si sus páginas pudieran conjurar un salvavidas. La sal marina se mezclaba con el sudor helado, y en mi nuca revoloteaba un escalofrío extraño, como la conciencia de un gigante dormido bajo nuestro navío. Cuando la quilla amenazó con partirse con un crujido prolijo y amenazador, un silencio momentáneo rasgó la noche. Sobre el horizonte emergió Nacentis, una silueta de acantilados envueltos en niebla, bautizada por un rayo pálido de luna. Los hombres estallaron en vítores. Yo solo hallé un pavor más profundo que la tormenta misma, la sospecha de que ese fragmento de tierra no era un refugio. Con maniobras desesperadas fondeamos y temblando saltamos al agua helada. Cada brazada era un suplicio. El océano, apenas apartado de nuestro pecho, rugía en las rocas con un eco ancestral. Arrastramos cofres y redes hasta la orilla. La lluvia nos caló hasta la médula, pero al alzar la mirada al peñasco sentí un frío distinto, nacido de la materia viva de la isla. Él ascendía por mis piernas y se arraigaba en mi columna de manera cruel. Mi diario sobrevivió a la tormenta, una pequeña luz en medio de la siniestra penumbra que rodeaba mi mente en aquel momento. La boca de una caverna se abrió a nuestros pies como las fauces de una bestia enorme y letárgica. Entramos con antorchas temblorosas y vimos líquenes que brillaban con un verde espectral, como si la roca exhalara una bioluminiscencia olvidada. En el aire flotaba un olor a tierra muerta, mezclada con un hálito metálico, y el capitán avivó una hoguera cuyos remolinos de humo eran devorados por la bóveda pétrea, como si la cueva presintiera nuestro calor y al mismo tiempo lo rechazara con disgusto. Armand, el más joven de la tripulación, con su inocencia intacta, se me acercó, curioso. Con voz temblorosa tomó mi diario y preguntó: ¿por qué vinimos hasta aquí? Lo invité a sentarse y bajo el parpadeo de la fogata le conté la leyenda. Hace siglos, nómadas surcaron el Pacífico con balsas de juncos y astucia. Relatos fragmentarios hablan de cómo alcanzaron Nacentis. Se establecieron y erigieron un enclave dedicado a un culto arcano el cual no tiene nombre. Después, sin advertencia, ofrecieron sus vidas en un ritual desconocido. Solo quedaron pergaminos carcomidos, referencias a cámaras ciclópeas, torres de oro que centellaban como soles encapsulados, y símbolos en lenguas, sin padre ni madre. Contar aquel relato encendió nuevamente mi ambición, como una chispa en pólvora viva. Imaginé galerías doradas, grabados inmemoriales y manuscritos prohibidos. Si desvelaba ese misterio, mi nombre resonaría en academias y tabernas como un revolucionario, un héroe y leyenda viviente. La leña mojada exhalaba humo que danzaba con las brasas mortecinas. Compartimos raciones de galletas y ron, celebrando con orgullo a pesar de que la lluvia tamborileaba en la roca con una cadencia fúnebre. Cada chispa ascendía como un latido palpitante, marcando el ritmo de mi propio corazón acelerado de emoción, por el misterio que esperaba el próximo día. Bartolomeo, en silencio, avivó el fuego. Su cara estaba iluminada por sombras danzantes y fulgor febril, a pesar del festejo ocurriendo frente a él. El cansancio me alcanzó antes del alba. En mi descanso, tuve un sueño. Mi mente fue invadida por imágenes que ahora desearía nunca hubiera avistado, pues me persiguen donde quiera que yo vaya. Me vi suspendido en el mar,
pero todo lo que vi estaba mal, desafiando la naturaleza de lo posible y lo que debía ser. El agua, densa como jarabe oxidado, me envolvía sin dar tregua. Intenté gritar, pero el sonido se disolvió en un coro de susurros abisales. Mis manos se hundían en negrura espesa. Cada brazada era un combate inútil contra un fluido vivo. Miré abajo y descubrí un enjambre de perlas sepia ascendiendo en olas espectrales. No eran perlas, sino ojos. Miles de retinas sin párpados, contemplándome con una voracidad sin nombre. Su brillo era húmedo, un juicio silencioso, una medición de mis culpas y secretos. Estas se elevaban, no solo invadiendo el agua, sino el cielo, asemejándose a estrellas mientras lo hacían. Al contacto, un mordisco de asco subió por mi garganta y desperté con jadeos. Me incorporé sobresaltado, el puño presionando mi pecho, la saliva reseca. La tripulación me rodeaba en silencio, recogiendo rescoldos y afinando cuerdas. Sus miradas esquivas y turbias hablaban de sueños compartidos. Nadie pronunció palabra, pero sus gestos delataban el mismo terror primigenio que me quemaba las sienes. Al alba salimos de la cueva y penetramos un laberinto de maleza. La jungla nos envolvía con zarzas que arañaban la piel y lianas que pendían como brazos hambrientos. El aire olía a vegetación en putrefacción y a humedad tropical. En ocasiones mis oídos captaban un murmullo coral apareciendo entre las raíces, tan tenue que dudé si mi mente lo había inventado o alguien de la tripulación estaba tendiéndome una broma cruel. Tras horas de marcha emergimos en un claro dominado por escombros rocosos. Filas de columnas derruidas y muros horadados con motivos de tentáculos y garras se alzaban como reliquias de un mundo anterior. Cada bloque representaba relieves curvos y ángulos imposibles, superficies pulidas por un roce desconocido. El silencio era absoluto. Ni el viento ni el ondeo de vegetación parecían interrumpir aquel momento. Entonces mi machete chocó contra algo duro. Aparté hojarasca y hallé el fragmento de una costilla gigantesca, blanca e inmaculada, curva como un arco de navío mítico. No mostraba señales de erosión. Su superficie parecía recién expuesta, como si su tallado fuera un acto reciente. Di un paso atrás con el estómago encogido. Vomité sin aviso, y las arcadas devolvieron nada más que bilis, y aquellas bolitas translúcidas, idénticas a las de mi sueño. Bartolomeo se acercó con un silencio solemne. Ni una palabra, ni un suspiro. Él observaba las perlas y daba pequeñas palmadas en mi espalda. Algo que en otra situación hubiera sido reconfortante, pero ahora me causaba aún más preguntas que se alzaban por mi garganta, sin respuesta alguna. Un pulso interno me advirtió de algo anidando en mi carne, un murmullo silente que no ignoraría por mucho tiempo. El capitán se alejó junto con la tripulación, desapareciendo entre la maleza antes de que yo pudiera seguirlos. Eché a correr por el sendero, pasos inestables guiándome en mi intento de recobrar el falso sentimiento de seguridad al estar en compañía. La maleza crujía bajo mis pasos y aquel murmullo que me perturbaba anteriormente parecía incrementar, como si el origen estuviera cerca. Seguí por el mismo camino hasta toparme con una mole pétrea, una catedral, esculpida en la misma montaña. Sus pilares ascendían en espirales y giros coronados por cráneos y huesos desproporcionados, tallados en la misma piedra. El dintel estaba tallado con cientos de ojos ovoides. No era claro si esto era una advertencia o una invitación. Un escalofrío me impulsó hacia adelante, en un corredor flanqueado por algas fosforescentes. Las paredes, humedecidas por un goteo constante, vibraban con un zumbido grave, como si miles de gargantas aguardaran mi llegada a aquel oscuro lugar. Mi reflejo temblaba en el suelo lustroso, multiplicándose en fragmentos de sombra. Cada paso resonaba con un eco hueco, y tuve la certeza de que la piedra misma latía bajo mis pies.
Al final la bóveda se derrumbaba hacia un cielo abierto. La luna pendía alta y sangrienta, rodeada de constelaciones ajenas que parpadeaban con un ritmo hipnótico. Fue entonces que pude comprender que aquel firmamento era un ojo colosal, vigilante y hambriento, posado sobre el templo con un fulgor glacial. Un chapoteo viscoso me sacudió. Un líquido cálido y acerado brotaba de una grieta en la roca. El hedor agrio a sangre candente me revolvió el estómago. Al alzar la vista encontré al capitán arrodillado junto a un pilar, arrancándose la garganta, con uñas como garras. Sus sollozos no eran de terror o dolor, sino de éxtasis. De las heridas brotaban perlas negras que eclosionaban en crustáceos menudos. Aquellas criaturas se arremolinaron sobre su cuerpo, horadando la carne y devorando sus entrañas con un chirrido coralino. Su esqueleto expuesto como un relicario blanquecino era el testamento de una ofrenda inconcebible. Un grito ahogado me arrancó de mi lugar. Armand, la pobre alma, la cual había compartido un momento de curiosidad la noche anterior, aún forcejeaba en el suelo. Los insectos reptaban por su boca, sus fosas nasales y sus ojos, alimentándose desde dentro. El joven gimoteaba y retorcía sus miembros con una agonía tan larga que eclipsaban toda compasión. Al final su cuerpo cedió a la voracidad, quedando un cascarón de carne vacía y caparazones humeantes que caminaban por el ahora rojo suelo, pintado por la carne y sangre de quienes antes eran mis compañeros de viaje. El horror me dejó sin aliento. Al levantar la vista, descubrí un ojo inmenso girando en un arco pétreo. Su iris níveo y su pupila sin fin me escrutaban con hambre, odio, deseo y disgusto al mismo tiempo. Su geometría imposible arrojándome hacia mis rodillas. A su alrededor brazos de piedra surgían en maraña, rematados en manos afiladas y delicadas como los de una doncella, levantándome suavemente hacia las estrellas y la luna que habitaban sobre aquel templo maldito. Sus bocas dentadas como una bestia hambrienta habitaban un espacio diferente de la estructura, e incluso más allá, moviéndose entre el suelo, el cielo, la sangre misma e incluso mi propia piel, diciendo palabras incomprensibles y malignas. Aquella visión desafiaba toda lógica, penetrando mi cerebro de manera impredecible, como un parásito que se anidaba profundamente en el centro de mi córtex. Creí que la muerte llegaría con su justicia, pero el enclave se disolvió en un murmullo de olas calmadas. Fue entonces que abrí los ojos y estaba de vuelta en la cueva. La lluvia aún martillando el suelo y la tripulación restante recogiendo rescoldos como fantasmas parlantes. Ninguno mencionó a Armand ni a aquellos que fueron perdidos. Pero el capitán sonreía apaciblemente mientras caminaba por aquella cámara, llenándome de cólera y tristeza. Entendí que este viaje, este destino, todo aquello había sido premeditado, calculado cruelmente, con un propósito que hasta el día de hoy deseo negar, mas no puedo. Busqué mi diario, pero sus páginas estaban en blanco, despojadas de relatos. Ni perlas, ni huesos colosales. Solo perduraba un temblor en mis venas, algo que no lograba descifrar en aquel entonces. El retorno al navío fue un ritual en silencio sepulcral. El mar, domado tras la tormenta, murmuraba burlas. Cada noche al cerrar los ojos revivo el crujido de los caparazones, el parpadeo de las algas y el sollozo de aquel esqueleto en éxtasis. He regresado a la gran ciudad, pero no con mi cuerpo intacto. Siento bajo la epidermis un susurro ajeno, un latido que ahora reconozco. La semilla de Nascentis,
germina en mi carne, alimentando mi arrepentimiento y mi terror. Yo fui Cory Laws, y estas son mis últimas palabras antes de que el acto final de su obra ocurra. No importa si luchan contra su voz, no importa si quieren negarlo, recibirán el mismo destino que mis compañeros y yo. Perdona a mis amigos, perdona a mi familia, perdona a la humanidad. Ya no hay retorno. Todos somos irremediablemente Nascentis.